Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana y a través de este canal te quiero compartir mis experiencias de viaje, mis experiencias personales y las reflexiones que me van llegando a lo largo del camino. En esta ocasión este vídeo es muy especial porque estoy todavía en un retiro, en un monasterio budista en Sri Lanka, en las montañas, y bueno, ya mañana salgo y quería compartirte lo que ha sido la experiencia de estos 6 días en este monasterio budista. Lo cierto es que, bueno, cuando mi amigo Po me comentó acerca de este lugar, la palabra monasterio me daba un poquito así como de rechazo, digámoslo así, porque no me veía realmente en un monasterio. Pero bueno, viniendo de él, dije, ¿por qué no? No va a pasar nada por pasar allí pues una semanita, ¿no? Entonces, ahora ya que ha pasado ese tiempo, bueno, 6 días para ser más exacta, te quiero compartir lo que ha sido mi experiencia aquí. Venía a este retiro en un estado, digamos, emocional un poquito movido. Yo no sé si era por la luna nueva o por la retrogradez esta que hay en los planetas, pero venía emocionalmente muy removida porque habían cosas del pasado que yo pensaba que estaban ya solucionadas y sanadas y se estaban manifestando otra vez de manera muy evidente y me tenían un poquito removida. Pero bueno, pues ya había concertado esta cita y bueno, ese era un poquito como mi estado inicial, ¿no? Antes de llegar aquí. Venía pues emocionada, vulnerable, con estas sensaciones de qué está pasando, de también ponerle un poquito de foco a todas estas energías del pasado y sombras que pensaba que estaban resueltas, pero no. Entonces, bueno, pues llegué a este lugar, es un lugar hermoso, luego te comparto algunas imágenes de este sitio, maravilloso, lleno de calma, lleno de paz. El sitio no puede ser más idílico, lleno de animales, quizás escucháis alguno por ahí, monos, ardillas, pájaros, todo tipo de insectos, por supuesto, una serpiente vimos un día. Y bueno, la cosa es que llego aquí y, y bueno, pues el edificio, digamos, es como un edificio principal con una sala de reuniones y de meditación. Luego hay una serie de cuartos y yo estoy en una villa un poquito más apartada con unas vistas impresionantes a las montañas. Hay unos cuantos monjes, pero realmente hay 3 monjes, o sea, no es como un monasterio como yo pensaba enorme, sino que hay únicamente 3 monjes. Y para huéspedes un máximo de 8, o sea que realmente es un sitio muy familiar, muy pequeñito. Puedes usar las instalaciones, la cocina, hay una persona que cocina todos los días, desayuno y comida, y a la cena normalmente suelen ser las sobras, una comida deliciosa. Puedes utilizar la lavadora, que eso ha sido un regalazo, y bueno, pues utilizar todas las instalaciones para pasear, para meditar, para lo que realmente necesites. Entonces, un poco la dinámica que hemos seguido aquí ha sido la siguiente. Lo que me ha sorprendido es que no hay muchos horarios, o sea, realmente no es como un retiro de Vipassana, que tienes que meditar, tienes que estar una hora. Bueno, nunca he estado, pero por lo que me han contado gente que sí que ha estado, ¿no? Realmente yo no quería estar en un retiro de Vipassana, con lo cual me ha agradecido que no tenga que estar como en ese digamos, esquema de tiempo muy estructurado. Entonces, básicamente, mis días aquí han sido de la siguiente manera. Por la mañana teníamos una clase a las 7:30 con Bhante, que es el monje, el maestro, donde nos daba una teoría, ¿no? Y en esa teoría, al finalizar, nos daba una práctica para que reflexionásemos a través de la teoría, a través también de la práctica. Ha sido una práctica de Vipassana. Luego explico un poquito esto de Vipassana. Entonces, después de esa hora más o menos, ya hemos tenido todo el día libre para esa práctica de meditación. Entonces, para que os hagáis una idea, esa práctica ha durado, cada una de ellas duraba como 1 hora y media y la teníamos que hacer 4 veces o 5 veces al día. Yo nunca la hice 5 veces al día, la hacía 4 veces al día, lo que suponía pues estar en pura práctica de meditación 4, pues sí, 4 horas, 1 hora y media y 1 hora y media son 3. Bueno, no, pues no, 5 o 6 horas, si no me equivoco. Y bueno, pues entonces después, a la tarde, a las 6, eso sí, siempre nos uníamos con los monjes en su puya, que es como el ofrecimiento en el altar de Buda, pues de agua, de un terbal, de unas flores,
el encendido de un incienso, bueno, en su puya, ¿no? En su ofrenda diaria y en su canto de mantras. Y después, normalmente teníamos otra sesión con Bhante para explicarle cómo había ido la meditación durante ese día, cualquier duda, y avanzábamos en la teoría. La teoría que hemos visto es una teoría de Vipassana. Vipassana, digamos que está orientada a entender digamos, la realidad del mundo y de la existencia, que esto es muy grande y efectivamente es muy profundo, pero digamos que para el budismo hay como 67 escalones, wisdoms, ¿no? Como sabiduría, 67, y nosotros durante esta semana nos hemos quedado en la primera, y gracias a Dios, porque es bastante profunda y era como, no, por favor, ya no más, porque tengo que asimilar toda esta información, ¿no? Entonces lo que hemos hecho ha sido ver esa teoría de Vipassana, en donde hemos ahondado, como hace la teoría budista, la filosofía budista, en las causas del sufrimiento, y también hemos hecho una práctica muy profunda de entender lo que es el cuerpo y de entender la secuencia de las acciones que vamos tomando, de dónde vienen esas, digamos, emociones o que nos impulsa a tomar la siguiente decisión o que nos impulsa a orientar nuestras decisiones en un sentido u otro, ¿no? Entonces hemos ido un poquito en profundidad en estas cuestiones de qué es lo que nos causa el sufrimiento, en la desidentificación con el cuerpo físico, entender el flujo, la secuencia de lo que viene siendo lo que va pasando, ¿no? Y en eso es lo que hemos ido ahondando, y cada una de las etapas para entender ese primer wisdom, esa primera fase de sabiduría, pues estaba acompañada de una práctica de meditación, que es la que íbamos haciendo cada día y cada día sumando a la práctica del día anterior. Entre medias, pues también, como estaba mucho tiempo sentada, he tenido problemas con mi cadera, me dolía mucho el cuerpo, la cadera sobre todo, bueno, hasta que he ido adaptando un poquito la postura y demás, pero yo también la acompañaba o lo complementaba con yoga, sobre todo yin, también a veces un poquito de movimiento, baile, por supuesto, y algunas meditaciones activas de Osho que he metido ahí, que no quería... que me venía muy bien porque es una manera de liberar un poquito toda esa energía también de cuando estás mucho tiempo sentado. Entonces eso ha sido básicamente mis días aquí. Como venían con todo este movimiento emocional, al principio estaba un poco como estancada en eso, ¿no? Que los venía sintiendo mucho, pero bueno, según iba conociendo estas teorías, lo que hice fue tomar toda esa mochila que venía con esa emocionalidad, esa vulnerabilidad, y tomar los aprendizajes para ponerle atención a todas esas sensaciones, todas esas energías que venían del pasado, entender por qué vienen de esa manera, ¿no? Entonces he ahondado un poquito más en la comprensión de qué es lo que nos hace sentirnos también de alguna manera, qué es lo que nos hace, cuál es el mecanismo que existe para que nosotros sigamos un rumbo u otro, y cómo, digamos, entender de dónde viene todo eso, ¿no? Eso ha sido quizás el aprendizaje más interesante. De resto, pues han sido unos días muy intensos, porque había como que no había horarios, pero había como que trabajárselo y currárselo mucho, y eso es otra de las cosas que no he entendido aquí, porque ya lo venía entendiendo, y es que si queremos hacer el camino de la consciencia, queremos estar un poquito despiertos, tenemos que currárnoslo, es que no queda otra. O sea, es decir, si nosotros queremos ponerle, como aquí se repite en todos lados, awareness, como atención, percepción, conciencia a nuestra vida, para salir de esa rueda de, como digamos, de la reactividad y del no entendimiento, por qué hacemos unas cosas, tomamos unas decisiones y demás, tenemos que trabajar y entrenar muy profundamente la atención, la conciencia, y eso se hace básicamente con estas prácticas de meditación,
unas son específicas para luego tener una mirada como más penetrante y más profunda en las cosas, ¿no? O sea, cuando tú trabajas la atención y la consciencia, dependiendo de tu práctica, pues esa atención puede ser como un cuchillo, ¿no? Más afilado, como un láser más afilado para ver y entrar más en profundidad en aquello que estás analizando, ¿no? Y eso es lo que te ayuda el Vipassana, básicamente. Entonces, dicho esto, pues mañana salgo del retiro, continúo mi viaje, voy a ver si se me olvida algo, que no quiero que se me olvide nada de lo que he estado escribiendo antes. No, básicamente es lo que os he contado. Entonces, ha sido una experiencia linda, intensa. También me he dado cuenta de las resistencias que han aparecido, porque claro, cuando tú ves el mundo de una manera y de repente vienen a desmontarte el mundo tal y como tú crees que es, ya cuando entiendes que lo que estás viendo o entendiendo es una ilusión, pues es como si todo se te desmoronara un poco y la sensación es un poco de rechazo, ¿no? Pero bueno, ahí siempre tomo mi actitud de ni rechazo ni acepto, sostengo, y desde este sostén le doy tiempo, lo vuelvo a analizar, o sea, con una mentalidad abierta, pero sí que es cierto que se genera un poco de rechazo porque, entre otras cosas, lo que estamos es quitándonos mucha importancia a nosotros mismos. Entonces, claro, ahí la mente, el ego juegan, aquí nunca hablan de ego, ¿no? Hablan de self, como de la palabra self. Pero claro, ahí hay una lucha importante de rechazo porque todo eso se desmonta y además te sientes, yo me he sentido un poquito como, wow, ¿y ahora dónde me agarro, no? O sea, si todo lo que yo pensaba que era como era ya no es así, ¿cómo construyo yo esta nueva realidad, no? Pero bueno, luego ya al final, cuando iba entendiendo ese primer wisdom, ahí vino lo bueno, que después de estos momentos como de no sé dónde agarrarme o dónde agarrar esta información, esta sabiduría, al final cuando entiendes la sabiduría te das cuenta de lo que yo me he dado cuenta, que lo que yo ya conocía acerca de la consciencia es básicamente lo que se ha venido a manifestar aquí, en ese primer wisdom, ¿no? Y entendiendo que la consciencia, el ponerle foco, el ser capaz de tener esa mirada penetrante, el entrenar esa mirada penetrante sobre las cosas, con lo que es luego también la teoría budista acerca de cómo son las cosas, que bueno, que no es la única teoría, pero luego al final te das cuenta que llegas a un lugar de entendimiento en el cual, si ya llevas cierta práctica espiritual y también de conocimientos y de digamos, de entendimiento, al final no choca lo uno con lo otro, sino que es como al final llegas al mismo punto. Pero en ese caminar, cuando todo se desmantela tal y como tú pensabas que era, hasta que llegas al punto final del primer wisdom, de la primera sabiduría que se enlaza con lo que tú ya sabías, pues es un caminar un poquito que no sabes muy bien cómo abordar luego todo lo demás, ¿no? Bueno, pues nada, dicho esto, la verdad es que estoy muy contenta de haber estado aquí, el lugar me fascina. También os digo que como que no percibo que sea mi camino, ¿no? Es decir, siempre he estudiado y me ha interesado mucho la filosofía budista y la voy a seguir estudiando, pero hay algo que todavía no ha hecho clic en mí, ¿no? Con este caminar. Pero está muy bien porque al final, sobre todo cuando he vinculado esto que he aprendido aquí con lo que ya traía en mi entendimiento, me ha dado mucha tranquilidad también para seguir descubriendo otras maneras de acercarse hacia esa verdad, que es al fin y al cabo lo que yo estoy haciendo cuando hice el curso de Tantra o cuando estoy aquí en el monasterio budista o cuando exploro otras culturas o filosofías como el Tao, pues lo que trato de hacer es precisamente ver las similitudes y entender esa verdad como que tiene muchos caminos, ¿no?
que si la verdad es lo que es, pues el camino puede ser diferente, pero el lugar donde llegas ha de ser el mismo, digo yo, ¿no? Porque si no, no sería tan verdad, la verdad. Muy bien, pues nada, desde aquí me despido. Si tenéis algún comentario, me lo ponéis ahí en la cajita de comentarios. Si te ha interesado este vídeo, pues le das ahí a un me interesa. Y luego si me quieres seguir en mis redes sociales, pues me encontrarás en Instagram por di, guión bajo, is, guión bajo, life, di is life. Dicho esto, pues a seguir explorando Sri Lanka, a seguir explorándome, a seguir explorando el mundo y a seguir abierta a nuevas perspectivas, a nuevos entendimientos y todo eso que está por venir todavía. Un besito, a cuidarse y a ser felices. Bye bye.